Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en este subprograma Eco Reciclaje que se transmite todos los miércoles a las 20 horas. En este caso, por ciertos problemas técnicos, tuvimos que aplazar unos pocos minutos, pero en este caso estamos aquí con nuestra gran colega, compañera y amiga María Luisa Cruz Riofrío, experta ambiental, para poder justamente conversar de un tema muy importante, como es el fenómeno del niño. Muy buenas noches, María Luisa, ¿cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Precisamente los apagones nos han afectado a todos, así que Así hemos es. tenido un desfase de tiempo, más bien mil disculpas porque en realidad pues estuve un poco intermitente para poderme conectar, pero bueno, estamos aquí. Más bien gracias por la invitación, un saludo afectuoso a todas las personas que se encuentran conectadas, pero sobre todo en este momento también pendientes de este espacio y de esta entrevista. Así es. Y más que todo, justamente queremos agradecer a todas las personas que siempre nos miran, a las radios aliadas que nos retransmiten, como es Voces Milano en Italia y Aguasca en España, Publicarte al Día, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, al Pacto Global de Naciones Unidas, al cual también represento honorablemente. Y pues en este caso darte la bienvenida, estimada María Luisa. Yo sé que hemos estado en este programa varias veces y pues siempre es un gusto tenerte aquí hablando de estos temas tan importantes, que muchas veces a veces ni siquiera tenemos mucho conocimiento. Coméntanos un poquito qué es en este caso el fenómeno del niño, un poco más en cuanto a la parte técnica, como para que la gente pueda conocer también esa parte. Bueno, Javier, creo que siempre es preciso hacer estas aclaraciones de conceptos, pero sobre todo con un lenguaje que las personas puedan Así eh, es. asimilar, pero sobre todo también entenderles, ¿no? El fenómeno del niño no es otra cosa que un fenómeno climático, además que se presenta a nivel mundial. Creo Ujú. que es necesario hacer énfasis en ello porque no es solamente a nuestros países que viene afectando, sino como ya lo comenté, esto es un tema y es un fenómeno que afectará a muchos países, ¿no? En ese sentido, pues, se estima que dentro del último mes del año, entre noviembre y diciembre, aparecerá dentro de nuestra región Latinoamérica, pero sobre todo en el país Ecuador, ¿no? Entonces, esto obviamente se ha trabajado como casi todos los países, las predicciones o las prospecciones que se conoce porque como al ser un fenómeno climático no se tiene certezas y tampoco se tiene de alguna manera un panorama o un mapa claro de cómo, en qué intensidad y cuándo exactamente va a llegar a nuestros países. Así es. Entonces, como para que podamos en este caso mencionar a las personas, básicamente es como es un fenómeno natural que se da realmente, porque no solamente existe realmente el fenómeno del niño, sino que también existe la niña, ¿no? Las corrientes de la niña, que en este caso afectan de manera diferente en las latitudes. Nosotros hemos de haber escuchado muchas veces la latitud cero, que es donde estamos nosotros como Ecuador, ¿no? De tal manera, por eso nos denominamos de Ecuador, estando en la latitud cero, ¿sí? De igual manera, por ejemplo, a nosotros aquí, con la niña llegan las sequías, ¿verdad? En cambio, con el niño nos llegan las lluvias. De eso quisiéramos entender un poquito más también. Si ustedes pueden Sí, explicar. Javier, y como tú lo decías, ¿no? Son fenómenos climáticos y que de alguna manera estos efectos que se producen dentro de nuestros territorios se dan básicamente con el tema del incremento del nivel del mar y también del calor Ujú. del mar, por lo que muchas de las veces se produce también varias pérdidas, inclusive de corrientes marítimas y de peces, porque Ujú. precisamente es un tema de que al calentarse sobrepasa como decirlo así, los grados dentro
de las olas dentro del mar, y lo que provoca obviamente también es pérdida dentro de las especies marítimas. Pero por otro lado, eso lo que representa al nivel obviamente de la costa, pero también existe otros efectos a nivel de sierra, centro y de Amazonía. Y ello precisamente es el tema de las lluvias, que lo que provoca son en muchos de los lugares, en cambio, las inundaciones. ¿No? Y Ya. inundaciones, ¿por qué? Porque básicamente nuestros terrenos, nuestros suelos ya no son tan Permeables. permeables, por decirlo así, como antiguamente lo eran, ¿no? Ya el tema del uso del suelo mismo, del abuso del suelo, ha hecho de que este elemento, en el momento en que exista también estas lluvias, lo que básicamente haga es evitar que el agua penetre de una profundidad a la cual pues absorban, sino más bien precisamente ahí es donde se ocasionan las inundaciones, los deslaves y también de alguna manera los estancamientos de aguas, que obviamente se habla también de mecanismos como el dragado para poder evitar estos estancamientos y estas inundaciones. Entonces son varios de los efectos que se va presentando a raíz de la presencia del fenómeno del niño. Entonces, como para tener claridad, es un fenómeno climático que no es predecible, que se da a nivel mundial y que una de las pautas principales dentro de la costa ecuatoriana es elevar la temperatura del mar, y que obviamente en otros sectores como es Sierra Centro y la Amazonía, en cambio, se da el efecto, en cambio, de las inundaciones, de las lluvias y de los deslaves. Así es. Y en este caso, ¿qué piensas tú, amiga María Luisa, del tema, digámoslo así, de cómo debería abordarse por las nuevas autoridades, tal vez justamente esta posible problemática que puede darse? Porque yo creo que es importante y aún estamos a tiempo de optar por ciertas medidas, digámoslo así, inmediatas, una vez que se posicione, digamos así, las nuevas autoridades, tanto la Asamblea como el presidente, para dar medidas inmediatas de mitigación, porque no solamente debemos, digamos, esperar a que realmente ya se inunden las cosas y pues realmente solucionar problemas que son mucho más graves después, pérdida de cultivos, incluso puede ser hasta pérdida de vidas, que siempre es irreparable, ¿no? Sí, y Javier, yo creo que más que la mitigación, siempre los gobiernos deberían pensar en la prevención y en el Ujú, control, ¿no? Creo que eso ujú. es los principales elementos y los principales puntales que todo gobierno, pero sobre todo, obviamente, toda sociedad debería funcionar. Además que estos fenómenos Así es. climáticos no entienden de cambios de gobierno, no entienden de cambio de Así autoridades, es. sino que lastimosamente llegan de un momento a otro y que nos cogen desprevenidos. Te comento que en Ecuador, en realidad, hemos tenido 11 episodios del fenómeno del niño, ¿no? Que han Ujú, ocurrido durante los últimos 50 años. Tres de ellos con gravísimas afectaciones, la del 83, la del 98 y la del 2015, y afectaciones ujú. no única y exclusivamente económicas, ni Así es. tampoco afectaciones climáticas, sino afectaciones con pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, es Así es. decir, que el niño ya no es un niño dentro de nuestros territorios, el niño debería llamarse que ya es un adulto y que lastimosamente ha sido malcriado por nuestros gobernantes, ¿no? Y dentro de Ujú, nuestras regiones, en realidad. Esto porque en realidad los gobernantes no han podido corregir a tiempo y mitigar este comportamiento. claro. De hecho, no lo han hecho ni tampoco les ha interesado, porque esto también para Ujú, muchas de las autoridades les ha servido, ¿no? Como excusa o como beneficio para que a raíz de las desgracias climáticas exista también otro tipo por decirlo así, de beneficio a otros sectores, ¿no? claro. Entonces, o si no, pues obviamente nos basta ver cómo se ha venido tratando en los últimos años el fenómeno del niño, que además tenemos que estarlo tratando de la misma manera cada 5, cada 7 años, ¿no? Claro. Entonces, yo creo como digo, no es un tema nuevo, más bien
lo que tú comentabas es, bueno, hoy es el niño, el próximo año puede ser la niña, en este año fue Yaku, y bajo ese contexto tenemos que verificar precisamente cuál es la importancia, pero sobre todo cuál es la agenda, no política, sino una agenda técnica Exacto. de las autoridades que van a asumir la responsabilidad. Y que yo lo que recuerdo dentro de las campañas presidenciales, uno de los candidatos, ahora presidente electo, decía, mi gobierno va a iniciar con el niño y va a terminar con el niño. Ante Ujú. eso, es importante también saber cómo priorizarán los sectores sus presupuestos para atender con medidas, creería yo, preventivas y sobre todo también medidas de control. Claro. Ante ello, pues creo que la verdad, Javier, debemos de cambiar de dinámica, no podemos seguir hablando, como digo, nuevamente de los problemas, no debemos, de hecho, más bien proponer soluciones, ver el tema del fenómeno del niño no como un desastre, sino como una oportunidad para que nuestras ciudades, para que nuestras localidades se vean como ciudades que se adaptan no solamente a estos fenómenos, sino de hecho que están ligados también muchos de ellos y que por la intensidad con la que se prevea también están ligados al cambio climático, ¿no? Entonces, ligar Así es. sobre todo esto del fenómeno del niño a agendas de ciudades resilientes, agendas de ciudades más adaptadas, inclusive para poder prevenir y sobre todo también hacer frente a estos efectos es importante, ¿no? Y créeme, o Claro. sea, tampoco se pueden seguir declarando emergencias y dar, que yo lo que decía hace varias semanas atrás, seguir pensando que las emergencias son cheques en blanco y que Exacto. definitivamente, pues esta es una, como yo vuelvo a repetir, de la desgracia climática y de la desgracia humana no podemos seguir aprovechando y sobre todo, pues, obviamente, haciendo Muchas veces los incluso grandes negocios. lucrando, ¿no? Y muchas veces incluso lucrando justamente de la desgracia climática y de la desgracia humana, que realmente ha sucedido en muchas instancias anteriores, ¿no? Y algo muy importante que creo que realmente debemos rescatar es que debemos hacer realmente una identificación porque, o sea, estamos a las puertas de que en cualquier momento puede darse. Entonces debemos nosotros utilizar justamente o empezar a trabajar de manera como una comunidad realmente unida en la cual identifiquemos zonas de riesgo, por ejemplo, para dar prioridad a que ahí haya justamente las labores preventivas, a que ahí se den labores incluso de mitigación posible, de llegar a darse ya un fenómeno del niño, como se decía, que tenía ya un nivel de recurrencia incluso superior a los 15, 20 años de recurrencia. Y tú sabes que en fenómenos naturales el nivel de recurrencia, mientras más años tenga, es más fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante realmente, si bien es cierto, necesitamos una planificación para una prevención, ahorita sí debemos nosotros tratar de tomarlo esto como como algo que está a las puertas y que realmente, o sea, puede golpear mucho más la economía nacional, puede golpear mucho más incluso las vidas e incluso la inseguridad, porque tú sabes que cuando hay un fenómeno natural existe justamente también todo lo que son revueltas en los centros comerciales, existen saqueos, existen un montón de cosas más y es por eso que en este caso creo que es importante realmente levantar ese mapeo de riesgos y digamos, esa priorización de ciertos sectores que son mucho más vulnerables en este caso. ¿Tú Sí, qué pensarías, de estimada María Luisa, y como para sí, ir Javier. terminando también? Y yo te digo, bueno, Ecuador ha tenido una coalición de golpes y afectaciones en los temas climáticos, ¿no? Desde la Ujú. pandemia, de hecho, Así sus es. poblaciones aún luchamos por recuperarnos de las inundaciones, inclusive pues de las sequías en varios sectores, ¿no? Ujú. En realidad, pues el último fenómeno del niño se estimó que solo para el sector agropecuario hubo una pérdida entre 3.5 a 4 millones de dólares, ¿no?
y obviamente que más de 2.000 productores entre medianos y pequeños fueron los más afectados, ¿no? Pero las afectaciones a la gente en realidad ya lo conocen, ya los problemas lo conocen. Ahora la gente necesita saber cuáles son las soluciones y qué Ujú. van a hacer, no solamente el gobierno local, sino también el gobierno estatal, porque esto tiene que ir de la Así es. mano, ¿no? Son Ujú. atenciones transversales, como tú decías, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces hay la escasez de alimentos, ¿por qué? Porque por la inundación se pierden varios cultivos, varios inclusive productos, y ante ello también pues comienza a haber la carestía. Entonces, hay Así es. ciudades que necesariamente van a tener que pensar en el tema de conformar los pequeños bancos de alimentos para evitar inclusive ese desfase de precios, esa especulación para la ciudadanía. El tema vial Así es. también es una de las afectaciones a nivel de infraestructura Exacto. que siempre se evidencian, los ríos se desbordan, los puentes se descuyen, las carreteras se parten y ante ello pierdes la conectividad entre provincias y provincias, ¿no? Y por Ujú. otro lado, también el tema de la tecnología, que es fundamental, o sea, las ciudades ahora estamos conectadas por la tecnología. Ya con el tema de los Así es. apagones nos hemos dado cuenta que un día sin luz en realidad es complicado el no tener internet, el no poder Ujú. comunicarte para tus reuniones, el celular, la computadora. Entonces estamos en otra era, después pandemia, ¿no? Donde precisamente Así el es. Estado tendrá que priorizar la atención, además el tema de la salud, al haber un fenómeno de esta naturaleza, también existe el tema de la proliferación de enfermedades. ¿Cuáles son las Así es. unidades móviles para atender? Y como digo, no solamente el Estado, el municipio, el tema local es importantísimo porque ellos deben de Claro. tener al día sus mapas de riesgos para verificar Ujú. cuáles son las poblaciones vulnerables y las más, con decir, con mayor riesgo que puedan también tener este tipo de afectaciones. No podemos estar planificando o haciendo acciones post fenómeno del niño cuando ya existan pérdidas humanas. Entonces, creo que es Así es. importantísimo la reubicación de las poblaciones a sitios seguros en donde básicamente puedan tener las condiciones dignas para poder sobrellevar este episodio del fenómeno del niño durante el tiempo que dure y que precisamente, o sea, va mucho más allá de solamente un fenómeno climático, sino pasa por ejes importantes como son lo económico, lo social, lo político, lo ambiental y que deben de estar alineados, si no lastimosamente tendremos en nuestro país una nueva desastre más, pérdidas económicas que no Así hemos es. podido todavía ni siquiera cerrar la brecha post pandemia y que definitivamente el sector productivo está pendiente, se estima que más de 110.000 hectáreas de camarones están en riesgo de inundación. Es Ujú. decir, el camarón es uno de los pocos productos que trató de posicionarse en los últimos años para establecer y meterse dentro y hacerle la competencia al petróleo y a las flores y que lo ha logrado. Pero con este Ujú. riesgo altísimo de inundaciones, estas hectáreas de camarones definitivamente pone en riesgo no solamente el tema productivo, sino también el tema económico de exportación. Así es. Y justamente es algo muy, muy importante analizar porque como mencionábamos, es un eje transversal. No solamente le compete, digamos, a los GATs regionales, al GAT parroquial, al GAT, digamos, municipal, al GAT provincial, sino también incluso a las nuevas autoridades, al gobierno central, a la asamblea también para dar paso a que ciertos lineamientos, digámoslo así, que se propongan puedan realmente ser viables, ¿no? En La este ley caso de gestión de riesgos quisiéramos también, que olvidemos que nos es una ayudes, ley. amiga, con justamente un último análisis y un último mensaje a la comunidad también para poder cerrar el programa y agradecerte nuevamente por tu tiempo. Siempre es muy bonito poder compartir contigo y llegar a la gente justamente con estos temas que son de mucho interés.
Sí, Javier, yo mi mensaje final nada más es que el país no solamente se encuentra sumido en una crisis económica, en una crisis educativa, en una crisis de educación, sino también estamos sumergidos en una crisis climática. Adicional Ujú. a ello, también tenemos una crisis del mismo tejido social y que para ello es importante que estas crisis, estos fenómenos climáticos sean asumidos también con la seriedad del caso y por gente ética y transparente que puedan realmente solventar y atender esta problemática. Es decir, que el verdadero recurso vaya a los beneficiados y no sea un Ujú. recurso que vayan a beneficiarse y que Exacto. definitivamente pues hay que asumir estos retos con responsabilidad y comenzar a transformar los retos climáticos en oportunidades para poder atender a los afectados que necesitan. Así es. En este caso, agradecerte nuevamente, María Luisa, por tu tiempo, agradecer a todas las personas que nos miran fielmente en este su programa Eco Reciclaje. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad y pues esperamos tenerte nuevamente aquí. Muchísimas gracias. Chao, chao. A ti, Javier, muchísimas gracias. Mil disculpas por la demora. Un abrazo. Linda No, no, noche. no, no, Gracias. no pasa nada. Estamos justamente con el tema climático y de muchos temas más aquí que siempre sucede. Un abrazo. Gracias, Javier. Igual. Chao, chao.